Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto verlos por aquí otra vez esta semana. Yo soy María Scherer y hoy vamos a hablar de dos temas de primera importancia, sobre todo el segundo. El primero, pues, trata de estos gobernadores, 10 gobernadores que forman la Alianza Federalista y que están en pugna con el presidente. Exigen más dinero, amenazan y aseguran que sus estados no reciben lo justo. Y es cierto que no se puede gobernar sin recursos, pero también quieren ganar elecciones y para eso necesitan enfrentarse y golpear políticamente al presidente. Van a hacer consultas como las que tanto le criticaron a López Obrador. Por otro lado, la pandemia en México está en uno de sus peores momentos. El gobierno federal y los estados no se coordinan desde el inicio y el virus está resurgiendo en varios estados de la República. Como le decía, de estos dos temas vamos a hablar hoy con María Fernanda Vergara. Ella es especialista en opinión pública. Qué gusto tenerte de nuevo, María Fernanda. Gracias, María. Y con Mariana Benítez. Ella es abogada y consultora. Mariana, gustazo. Hola, querida María. Hola, Marifer. Pues arranquemos, Mariana. Hay que decir que es larguísima la historia de desencuentros entre gobernadores y presidentes. Pero hoy la batalla básicamente tiene dos nombres, ¿no? Es por presupuesto y porque vienen las elecciones, ¿o no? ¿O se trata de otra cosa que yo no estoy viendo? No, yo creo que sí. Yo creo que lo pones bien. Por un lado, bueno, pues el tema presupuestal yo creo que sí es una demanda legítima. Son estados importantes. Está sobre la mesa el tema de que dos de ellos, cuando eran diputados y senadores, aprobaron la reforma en 2007, a la Ley de Coordinación Fiscal. Es cierto, pero digamos que eso también quiere desenfocar un poco el debate, ¿no? Yo creo que sí es necesario, por lo menos, para que además todos estén ciertos de cuál tiene que ser el pacto fiscal, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo, estamos hablando hace 13 años que se aprobó esa ley. Entonces, me parece que no tendría por qué no ser tocado un tema o sujeto a revisión, cuando que además la economía mexicana no es la misma que hace 13 años. Y no se diga en este año, en estos momentos que estamos enfrentando graves presiones económicas en el país, estamos enfrentando una pandemia, estamos enfrentando una crisis que no habíamos visto, bueno, desde el siglo pasado, ¿no? Por lo que se dice. Entonces, realmente me parece que bienvenida esa discusión y ellos han venido poniendo este tema en la mesa desde abril, con muchas bravuconerías de ambos lados, ¿no? Desencuentros, dimis y diretes, en fin. Pero creo que vale la pena y me parece bien que el secretario de Hacienda se siente técnicamente a ver este tema, aunque es un tema también político, como lo dices, ¿no? Y es un tema porque sí, en este país y en muchos, pues se calientan los temas, se tensan las relaciones cuando estamos de cara a un proceso, por cierto, el más grande en la historia de nuestro país, con más de 21,000 cargos electorales en disputa y desde luego ahí hay tensiones. Ahora, ¿qué creo? Desde el principio del sexenio, cuando se nombran a los superdelegados, ¿no? Bien, es una historia muy larga. Los gobernadores se sienten invadidos. Desde el tema desde el presupuesto del 2019 empezó la tensión presupuestal. Después vino el tema de los superdelegados, que hubo gravísimos pues, desacuerdos por la forma en que los fueron posicionados, las facultades que se les pretendieron dar en un principio, en papel y de facto, ¿no? A estos superdelegados donde se metían hasta la cocina en temas de seguridad, en fin. Y viene la pandemia también, recordaremos que hubo mucha tensión porque ellos se quejaban que no estaban llegando los apoyos de la federación, en fin. Entonces, no es una historia nueva, efectivamente viene desde hace varios meses, pero como que está llegando un punto importante de tensión. Han anunciado estas consultas y bueno, yo realmente creo que no es tanto que caigan en incongruencia sino que le están dando, digamos, en incongruencia de haber criticado a AMLO las consultas y ahora ellos las hacen. Más bien les quieren dar pues digamos, hacer lo mismo que AMLO ha promovido. Yo digo que ¿no? para cuando venga la consulta grande, no de los expresidentes, se van a quedar sin argumentos. Pero bueno, a ver, Fernanda, estamos en consultas, ¿no? En temporada de consultas. Sobre el trato que dispensa la Federación a los estados. ¿Cómo entiende la opinión pública el federalismo o cómo entiende el pacto fiscal? O sea, no es tapapita explicar y poner estos temas para hacer una consulta, ¿no? Bien interesante, sí. A ver, lo que estamos viendo es el escalamiento efectivamente de un conflicto que viene ya de mucho tiempo, que efectivamente tiene que ver, como dices, con presupuesto,
tiene que ver con lo político y tiene que ver con una visión distinta de país, que creo que este es otro de los temas en los que se va a notar esta diferencia, y creo que este episodio es uno de los que va a abrir un nuevo tema de discusión muy interesante. Muy interesante si es que vamos al fondo del tema, efectivamente, que va a ir en paralelo, ¿no?, con esta ruta política electoral que probablemente nos va a comer. Pero la discusión sobre el pacto fiscal lleva en el fondo esta posición que en México debemos decidir de si queremos un pacto que represente lo que los estados aportan a la economía del país o que represente lo que una visión mucho más redistributiva que piensa que no podemos dejar a los estados más pobres atrás. Esa discusión se tiene que dar y está por ahí. Y es muy importante. Ojalá se dé, ojalá los actores más allá de la estridencia, etcétera, estén en ese lugar también. Pero por el lado político, bueno, se pone interesante. Lo que estamos viendo con el tema de las consultas es tratar de dar efectivamente una cucharada de su propio chocolate, ¿no? Como se dice. Es la expresión que quise decir y no me salió. Exacto. y puede ser muy complicado para estos 10 gobernadores meterse en esos territorios. Es un territorio muy conocido por el presidente López Obrador, que lo maneja a la perfección. Su narrativa el dual... El territorio de la consulta, dice. El territorio de la consulta, y que al final es muy bueno para colocar los términos de quién está de un lado y del otro de la consulta. Lo hemos visto una y otra vez. Y los gobernadores están intentando ahí meterse por ese lado. Les puede salir algo interesante, porque es cierto que hay predisposiciones en los ciudadanos de esos estados a pensar que sí hay una injusticia, que aportan mucho más de lo que ellos reciben. Es decir, es un tema que sí tiene, hay caldo de cultivo allí para que sea un tema nuevo, que divida y haga un nuevo clivaje político dentro de estos estados. Y puede ser muy importante en las lógicas locales de las elecciones del siguiente año. Si recordamos, el próximo año, ¿no?, va a tener una lógica local muy importante. Sin embargo, también es un arma de doble filo. Les puede salir el tiro por la culata, porque también los ciudadanos tienen una larga historia muy pragmática en las elecciones de pensar que tanto les conviene votar por el partido del presidente, ¿sí? Tener un gobernador del mismo partido que lo que es el presidente. Y ese podría ser un argumento de Morena si es que los gobernadores siguen por una ruta narrativa por este lado. Bueno, y falta también ya los otros gobernadores, ¿no? Los gobernadores morenistas ya contestaron. Yo no dudo que al rato ellos vayan a impulsar una consulta también, porque supongo que en esos estados, ¿no?, la visión es muy distinta. En fin, Mariana, ¿hasta dónde van a llegar estos actores? ¿Hasta dónde van a llegar los gobernadores? Porque al final, pues dependen de las transferencias que les haga la federación, ¿no? Es su amenaza en más de un término, pues su amenaza es aire, ¿no? No es nada. No, yo creo que lo que tendrían que hacer los gobernadores es realmente sí provocar esta reunión que ya dijo Arturo Herrera, el secretario de Hacienda, que se podría llevar en las próximas semanas. Me parece que lo que podrían ganar es hacer una revisión de los términos de ese pacto. Yo no veo una reforma constitucional en el corto o mediano plazo. Y ni siquiera una reforma a la ley de coordinación fiscal, porque si no quiere el presidente, pues tienen la mayoría, y para reformar la ley de coordinación fiscal les basta la mayoría que tienen. Entonces, creo que en el terreno legislativo no ganarían, pero sí en acuerdos que pudieran, o sea, que bajaran un poco el tono y hablaran de ese pacto. Ahora, sí hay muchos temas que se tendrían que revisar. El tema de la recaudación local es bajísima en el país. Es el 0.9 del PIB en términos locales, y en comparación en la OCDE, el promedio de recaudación a nivel local es arriba del 5% del PIB. Entonces, sí estamos hablando de una recaudación muy baja. Pero también es cierto que los estados están atados de mano, porque este mismo pacto establece las reglas de qué es lo que recauda la federación en nombre de todos y cuáles son los pocos impuestos que pueden cobrar los estados. Entonces, de ambas partes creo que tiene que mejorarse ese tema, y bienvenido a ese debate, porque sí es un punto muy importante incrementar la recaudación. Ese tendría que ser el fondo, incrementar la recaudación por un lado, y por otro lado es, muy bien, generar incentivos, en este caso, para los estados, para recaudar más y para entonces poder generar con nuevas reglas un incremento. Es decir,
los estados también tienen que tener el incentivo de que van a recibir más por recaudar más. Y yo creo que eso también es positivo. Entonces, por ahí me parece que sería el mejor cauce que los gobernadores podrían darle, porque no veo que puedan triunfar reformando una ley o la Constitución. Por eso el presidente está diciendo, bueno, pues que se reforme la Constitución y ahí nos vemos en el Congreso. Obviamente eso no va a prosperar, pero sí tendrían que sentarse. Y en esa mesa, donde van a estar secretarios de Finanzas de los estados, donde pueden estar los gobernadores, yo creo que podría llegarse a un acuerdo. Porque mira, ciertamente el presidente dice, no se les han bajado las participaciones. Claro, es una fórmula y eso sí, sé que no se ha disminuido. Inclusive hoy salieron a decir que arriba del 2.9 ha crecido las participaciones. No se tanto ha como crecimiento. Pero no. hay más necesidades. O sea, Pero, COVID, ¿no? Pero Trajo además, un montón ¿sabes dónde se les ha disminuido? A través de los ramos. Yo fui diputada federal, entonces a través del ramo 28 y del ramo 33 es como la federación compensa a ciertos estados con proyectos de infraestructura, con proyectos identificados claramente. Claro, ellos quieren y ahí hacer obra. Claro, y es ahí donde los ha castigado, y eso es lo que no ha dicho el presidente. O sea, porque los proyectos importantes de infraestructura ya no se fueron al noreste, ya no se fueron al norte del país, No. están en el sur. Y qué bueno, por un lado, yo como oaxaqueña digo, qué bueno que en Oaxaca, porque vaya que son estados que históricamente han estado rezagados de la lógica nacional de crecimiento, pero también están resintiendo fuertemente el que no hay más dinero para realizar otras obras que en años anteriores sí podían hacer los gobernadores. Entonces, ahora, Fernanda, ¿cómo funcionaría esto en una lógica electoral? ¿No? Porque una cosa es que, digo, asumiendo, ¿no? que algún personaje del norte del país dijera, pues a mí sí en la consulta, ¿no? Dije, a mí sí me parece muy injusto el trato que nos da la federación, ¿no? Yo quiero que me devuelvan tantos centavos por cada peso que aportamos a la economía nacional, etcétera. Y otra cosa es por quién vas a votar, ¿no? Entonces, son dos dinámicas diferentes. Y hay quien dice, no, pues el presidente, sin darse cuenta, le ha entregado un gran arma a la oposición, ¿no? Como él la tiene con la consulta y con respecto a los expresidentes, ahora él le ha dado lo mismo a los gobernadores. ¿Sí? No, es un tema difícil y árido para los ciudadanos. No es tan sencillo construir a partir de ahí una narrativa realmente atractiva a nivel electoral. Por otro lado, depende mucho de cuál es la fortaleza de cada uno de los gobernadores con su propia ciudadanía. Y ahí la verdad es que, a ver, este conjunto de gobernadores, lo que sí es verdad es que están mucho más aprobados que el conjunto de gobernadores del equipo de enfrente, que también hizo su equipo, ¿sí? Los gobiernos de Morena que dijeron, nosotros pues ahora nos juntamos de este lado. Y hay un sin equipo también que está ahí, ¿no? En el limbo un poco. Exacto. Esos están mejor aprobados. Efectivamente, en ese sentido, tienen algunas armas un poquito mayores. Sin embargo, algunos están más o menos al nivel del presidente López Obrador, en fin. Para cada uno de ellos va a ser crucial el nivel de apoyo ciudadano que tengan para poder realmente llevar a la práctica, en realidad construir en la imaginación de la ciudadanía un escenario posible de confrontación productiva para ellos frente a la federación. No es fácil. Se la pueden aventar algunos de ellos, los más fuertes frente a sus ciudadanos, y podría ser una apuesta interesante. Ahora, no tienen muchas otras opciones y creo que también lo que estamos viendo es el intento de la oposición, que no la estamos viendo en los partidos, pero la estamos viendo ahora del lado de los gobernadores, ¿sí? Con un poquito más de herramientas, no muchas. Quienes ven en esto una gran fortaleza de los gobernadores, no estoy de acuerdo con esa visión. No son así como las superestrellas del momento. Creo que Digo, no. yo los comparo con los dirigentes de los partidos, ¿no? Con los líderes de los partidos o con los legisladores, y perdón, pero me parecen... Pero imagínate, en realidad tiene que ver, ¿no? pero tiene que ver con la debilidad probablemente de los liderazgos de los partidos, mucho más que con las fortalezas reales con las que cuentan los gobernadores. En términos probablemente de carisma y capital político, por supuesto que está ahí, pero en términos de recursos y de posición frente a la federación, no lo tienen tanto. Lo que creo es que están construyendo un intento de ruta, de acción y de mostrarse más fuertes desde la debilidad en la que se encuentran en este momento. Diría que es desde ahí más bien. Ok. Mariana, ¿qué futuro le ves a este movimiento de la Alianza Federalista? Y pienso no en largo plazo, pienso dentro de 2 semanas que ya tengamos presupuesto. Porque como decíamos, esta lucha, ¿no?
tiene todo que ver con el presupuesto que se va a aprobar, por cierto, como decías, en el que Morena no necesita los diputados ni los legisladores de la oposición para nada. Entonces, se va a transformar, se va a difuminar, ¿qué va a pasar con Va a esta depender alianza? de lo suficientemente creativos que sean y estratégicos, porque de que hay muchos pretextos y hay muchos temas para seguir bordando una narrativa distinta, paralela a la del gobierno federal, en oposición al gobierno federal, yo creo que la hay. Porque ahorita es el tema del presupuesto, o sea, es el tema de las finanzas, ¿no? Pero también está el tema de los servicios de salud. O sea, el INSABI por sí solo es una bomba de tiempo para el gobierno federal. Está el tema educativo, que también podrían explotarlo. Está el tema de seguridad. El tema de seguridad donde pues, vemos una lógica muy centralista también, donde les han recortado recursos para la seguridad y donde vemos muy magros resultados en seguridad. Entonces, si realmente este movimiento puede ser un movimiento de largo aliento, sí, y depende de las partes integrantes de esta alianza. Porque en sí, la mesa está puesta para que pudieran de ahí hacer un movimiento permanente. Y un movimiento que no dependa necesariamente de los partidos. Es un movimiento de oposición, ¿sí? Sin colores realmente, ¿no? Sin colores, sin siglas de partidos. Entonces, dependerá de ellos, dependerá de lo estratégico que marquen la agenda, porque fíjate, quiera que no, el presidente López Obrador ha tenido que mencionarlos diario en sus mañaneras. Entonces, está cayendo el presidente López Obrador en esa trampa, digamos, de estar hablando de ese tema todos los días. Y les está haciendo propaganda. Les está haciendo propaganda, a lo mejor a la inversa, sí, pero si la saben capitalizar esa propaganda en los gobernadores, creo que pueden seguir manteniendo una agenda igual de persistente que la que siempre trae el presidente. Entonces, tendrán que ser muy, yo digo, creativos, ¿no? Tú sabes más de esto, pero si escogen bien las palabras, la narrativa y la estrategia, pueden mantener los temas todos los días, todos los meses del año, si ellos lo logran hacer, ¿no? Claro. O sea, temas hay. Sí lo hay, y que eso les va a permitir una visibilidad nacional, que permite un paraguas para ellos que hasta este momento no tenían. Sin embargo, creo que también el otro factor importante para el éxito, es decir, no para el éxito, para la viabilidad de esto como un movimiento de oposición, tiene que ver con que sí le hablen a sus audiencias locales todo el tiempo. Es decir, el show con el presidente da hasta cierto punto, pero que esto signifique algo para públicos específicos localmente, para mí es lo crucial. Y eso lo vamos a ver precisamente en las elecciones del 2021. ¿Qué tanto son capaces de bajar esto a términos realmente relevantes para la ciudadanía a la hora de cruzar el voto? Eso será crucial para las próximas elecciones. Sí. Porque realmente una cosa es la narrativa nacional, pero cuando uno va a los estados, ¿no? En Oaxaca, a ciertos municipios, pues sí, saben quién es el presidente López Obrador y saben de este arrastre que tiene, pero en el día a día, quienes le tienen que resolver pues son los municipales y son las autoridades. Es su alcalde, claro. Son las autoridades locales. Entonces, si ellos saben responderle a ese electorado, pues yo creo que ahí puede haber, digamos, un cambio positivo para la agenda que traen ellos. Y lo vimos con Chihuahua e Hidalgo, ¿no? Demostraciones de que lo local va a contar. Claro. Profundamente. Es decir, y ya lo sabíamos, más que la debilidad o no de Morena durante estas elecciones que acaban de pasar, lo que nos evidenció fue la importancia de lo local, los temas y cómo las fuerzas políticas en los distintos niveles, en los subnacionales, se comportan distinto de lo que se comportan en lo federal. Déjenme cambiarles el tema, ¿no? Hablando de recursos, ¿no? Pues es cierto que los gobiernos estatales han exigido el aumento de sus participaciones, entre otras cosas, para hacer frente a la pandemia. Pero no hay dinero. No hay dinero, no hay coordinación, no hay comunicación, no hay diálogo. ¿Cómo se enfrenta una pandemia en estas condiciones, María Fernanda? Porque además hablaremos ahorita de los ejemplos de otros países, ¿no? Que no seguimos al principio, parece que tampoco mucho en este momento. Y además tú tenías una inquietud con respecto al gran damnificado, ¿no? de la pandemia en este país, que somos las mujeres. Las mujeres, efectivamente. Con la pandemia está pasándonos de todo, en términos de opinión y del estado de ánimo, el humor social, este famoso, ¿no? Nos ha pasado de todo durante la pandemia. La primera etapa fue creer que esto existía, ¿no? Y medir más o menos la
la gravedad de la situación durante todos estos primeros meses, de marzo, más o menos, abril, mayo. Darnos cuenta que era real, subir, confinarnos, entender cómo estaba ese asunto, aceptar la realidad como estaba y luego ya en septiembre, agosto-septiembre, más o menos pensar que estábamos medio viendo una luz al final del túnel. Que ahorita, justamente en octubre, se acabó esa percepción. La gente está muy consciente por la información que está recibiendo, sobre todo de Europa, que en México, pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos, ya sea para un rebrote, le llaman unos, otros en realidad el mismo brote y que en realidad estamos repuntando, pero para la gente es claro que estamos en un momento de crecimiento de contagios tremendo y que esto no va a terminar pronto. Y efectivamente, de las muchas afectaciones que esto está teniendo, por supuesto lo económico, en términos de salud, en fin, salud mental, se ha sabido también mucho de esto, el tema de los hogares y el no regreso de los hijos en edad escolar, sobre todo los más pequeños. Hay ya estudios que están tratando de dimensionar el impacto en los hogares, pero sobre todo a las mujeres. Y lo que estamos viendo es que las mujeres están dejando el mercado laboral precisamente para poder atender las dobles o triples jornadas que ahora les exige la pandemia y sobre todo los hijos en clases en la casa. Y esto puede representar en distintos niveles, pero en todo el mundo, un retroceso de años en cuanto a la incorporación laboral de las mujeres. Sí, porque además, ¿en qué condiciones se van a reincorporar estas mujeres, Mariana, cuando se pueda? Muchas quizás en el sector informal. Sí, a ver, si de por sí la brecha hoy de desigualdad en términos laborales es de 30 puntos, o sea, estamos hablando de que el 75% de los hombres están en la fuerza laboral contra un 43% de las mujeres. Y de hecho son cifras que acaba de usar, por cierto, el secretario de Hacienda hace unos días en un foro. Pues esa brecha se va a ir abriendo todavía más, precisamente por esto. Y es un círculo vicioso porque además de que afecta a las mujeres y que nos regresaría a más de una década, ¿no?, atrás, en términos de participación de las mujeres en la fuerza laboral, también el impacto económico que eso implica para un país. O sea, se está dejando de aprovechar el potencial de millones de mujeres. Y como bien dices tú, el gran porcentaje, si de por sí, ya antes de la pandemia, ya sabíamos que la mayoría de los trabajadores en el sector informal son mujeres, que implica malos sueldos, no prestaciones, no seguridad social, etcétera, ahora esa brecha se va a abrir todavía más. O sea, las mujeres van a perder la oportunidad de ingresar pronto al sector formal y en el mejor de los casos, van a aumentar las filas del sector informal, lo que eso implica también para la vida de las mujeres y de millones de mexicanos y de mexicanas, ¿no?, con sus hijos. Sí. Entonces, realmente este es, para mí, uno de los puntos que más preocupación deberíamos todos tener. Habló el secretario de un sistema de cuidados y dijo, pues sería muy positivo entrar al debate de un tema para crear un verdadero sistema de cuidados. Bienvenida a esa discusión. Esa es una de las prioridades que deberíamos tener ahorita ya en el Congreso, con todas las partes sentadas en la mesa, porque un verdadero sistema de cuidados podría transformar no solo la vida de las mujeres mexicanas, la economía mexicana, ¿no? Sí, entonces, claro. Ese es un tema pendiente. Totalmente un tema pendiente y del que se intenta hablar muy poquito. No interesa. Y sí deberíamos estar discutiendo si los niños van a regresar o no a clases. No podemos estar bajo el supuesto de que la familia es la institución de seguridad social, como ha afirmado el presidente. Ese es uno de los temas que habría que discutir con mucha mayor fuerza. Sí, nada de que es que las mujeres son tan lindas que se quedan en su casa cuidando a los papás, a los abuelos y a los hijos. Hablábamos, ¿no? hace ratito, antes de empezar aquí, que lo que está pasando en Alemania, ¿no? Sí. O sea, estamos viendo en lo que sucede en varios países al mismo tiempo, pero Francia vuelve al confinamiento, ¿no? Y en Alemania, la canciller Merkel y los jefes de los estados federados pues, quieren cortar de tajo, ¿no?, de nuevo el crecimiento de los contagios y van a cerrar, a reducir los contagios, a tomar una serie de medidas bastante drásticas, pero van a dejar abiertas las escuelas, ¿no? La prioridad, ya lo había anunciado la canciller hace tiempo, la prioridad es, después del aprendizaje del primer brote, digamos, es
son los niños, es la educación y vamos a hacerlo todo de una manera diferente, ¿no? Exacto. Eso tiene que ver, por una parte, con el aprendizaje que se ha tenido de cómo opera el tema del contagio en los más pequeños, que por fortuna esta pandemia, con todo lo terrible que ha sido, no podemos ni imaginar lo que hubiera sido si los niños fueran también de los mayores afectados de la pandemia. Esto sería todavía un mayor infierno de lo que ya ha sido para muchas familias. Pero lo que te muestra lo de Alemania es que efectivamente hay otras ópticas desde donde ver esto. Y que en México, por más que, por supuesto que tenemos otras circunstancias y otros recursos muy distintos, el tema de las escuelas lo tendríamos que estar discutiendo, porque la afectación no solo es a nivel salud mental de las mujeres, independencia económica de las mujeres, familia, violencia familiar, que se sabe que está profundamente correlacionada con estos temas, sino efectivamente el proyecto a largo plazo del país, que no puede contemplar que las mujeres estén fuera, definitivamente. Y el tema de cuidados debería ser de la más alta prioridad. Claro. En Pero nuestro aparte Congreso. es ilógico ver que los niños no están yendo a clases, con lo que ya implique, que ya lo hemos dicho. Y por otro lado, sí estás dejando que haya otros espacios donde los adultos ya se están reuniendo en los bares, en los restaurantes, ya se están permitiendo fiestas, etcétera. Pero los niños, eso sí, no van a la escuela. Cuando que los principales portadores del virus y de los contagios son los adultos. Entonces, realmente estamos poniendo el foco en donde no y generando graves daños a la economía, pero en particular a las mujeres. Ahora, hay un pequeño detalle, ¿no? Volviendo al caso de Alemania, el gobierno va a cargar hasta con 3/4 partes de las pérdidas que tengan las empresas de cierto tamaño, ¿no? Creo que hasta 50 empleados, una cosa así. Es otro mundo. Es otro mundo, son otro otros mundo. recursos, ¿no? Pero el Claro. tema de las escuelas no requiere recursos. Y es otra cultura, además. Por supuesto, sí. Sí, como decían, es un asunto de prioridades. Sí. Lo que sí es que, haciendo un comparativo, lo que no estamos viendo en México es una disposición a aprender sobre la marcha. En este tema del COVID, efectivamente, todo el mundo, hay un alto grado de incertidumbre desde la parte médica, epidemiológica, social, porque es algo que no habíamos enfrentado pues, en un siglo y, en fin, no con los recursos ahora de conocimiento que tenemos. Y eso es lo que tendría que estar haciendo nuestro gobierno, identificar lo que hoy sabemos que no sabíamos hace 7 meses, y es mucho, es bastante. Y con eso hacer cambios que nos hagan la vida un poco más fácil a todos. Mariana, un placer. Muchas gracias, María María. Fernanda, Qué gusto. muchísimas Muchas gracias, María, Mariana. Gracias sobre todo a ustedes. Aquí los espero sin falta el próximo viernes. Que tenga muy, muy buen fin de semana y por favor, sígase cuidando, cuídese mucho.